Gracias, Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Jesús? Pero con ganas, porque su presencia está en medio de nosotros. Amén. ¿Qué tal si saludas a 2 o 3 personas que no hayas saludado, le das un abrazo, le dices Dios te bendiga? Vamos, moviéndonos. Dile qué bueno que estás acá, en la casa de Dios. Eso, dale un abrazo gigante. Dile Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida. Amén. Amén. ¿Qué tal si hacemos algo y nos sentamos más adelante? Vamos, muévanse más. Si nos podemos sentar más adelante, pueden pasar un puesto más adelante. Vamos. Más adelante para que el pastor nos está viendo. Está en la transmisión en vivo, dijo que nos quería, que nos amaba. Así que ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor? Vamos, como que lo extrañamos, lo echamos de menos. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos y oramos antes de iniciar? Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Pedimos que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Pedimos que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, en esta hora atamos todo lo que no es tuyo, Jesús. Pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar, no sé si saben, pero el próximo domingo, ¿qué hay? Salir al cerro, ¿verdad? Vamos a ir a orar al cerro, así que prepárense, alistémonos, pongámonos de acuerdo para ir a orar al cerro, ¿amén? ¿Dónde están los niños? A ver, levante la mano los niños. Ya, vamos a orar por los niños para que se vayan a su clase, así que levante la mano ahí o ponga la mano sobre un niño que esté cerca suyo. Señor, bendecimos a los niños, pedimos que seas tú hablándoles el día de hoy, pedimos que ellos sean recibiendo de tu palabra, de tu amor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los niños pueden ir a su clase, allá Dios les va a hablar, amén. Para los que escriben las predicaciones, esta predicación se llama No te canses de servir. Hoy día vamos a hablar sobre el servicio, amén. El servicio es lindo, ¿sí o no? El servicio, y Dios siempre ha querido que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Desde el principio, desde que Dios creó a la humanidad, la creó para que sirvamos a Él, ¿verdad? Puso al hombre para que sojuzgara la tierra, ¿verdad? Le dio tareas al hombre. Entonces, lo que Dios quiere y lo que Dios siempre ha querido es que nosotros sirvamos, ¿sí? Que nosotros trabajemos para Él, que nosotros trabajemos para lo que Él quiere hacer en nuestra vida, para lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Cuántos entienden eso? Yo sé que aquí hay muchos que aman servir a Dios y por eso hoy día quiero predicarles acerca del servicio. Pero hoy día quiero hablarles de un hombre. Ese hombre se llama David. ¿Cuántos lo conocen? No el que está ahí atrás, es David, el de la Biblia. David era un hombre que servía a Dios, ¿verdad? David, desde que aparece en la Biblia, dice que él servía a su padre, ¿verdad? Que él servía a su papá cuidando las ovejas que tenía su papá. ¿Sí? Pero no tan solo muestra ese servicio, sino que su papá también lo mandaba a entregarle comida a sus hermanos cuando estaban en la guerra, ropa, ¿verdad? Y no tan solo eso, sino cuando el rey mandaba llamar a David para que tocara el arpa, David era el que estaba tocando el arpa, ¿sí? Entonces David durante toda su vida sirvió a Jesús. David durante toda su vida sirvió a Dios, trabajó para Él y para las personas, ¿verdad? Pero hay un momento en la vida de David que él deja de servir. ¿Cuántos conocen ese momento? Cuando deja de servir David. Cuando era viejito, no. Cuando David venía el tiempo de guerra, ¿se acuerdan de ese tiempo? ¿Sí? Y los soldados se acercan, o los valientes que tenía David, se acercan a David y le dicen, David, no vayas a la guerra. ¿Sí? ¿Para qué vas a ir a la guerra? Si ya estamos nosotros, ¿verdad? David levantó valientes que hicieron grandes cosas en Dios,
que mataron a los enemigos. Pero se acercaron a David y le dijeron, David, ya no más, ¿para qué vas a ir a la guerra? ¿Sí? Entonces a David le pareció. Entonces lo que yo hoy día quiero que nosotros entendamos es que cuando nosotros dejamos de servir a Dios, tan solo un momento basta para que nosotros podamos caer en pecado. Yo me recuerdo un acontecimiento que pasó en Colombia, y era que allá están con grupos, ¿sí? Como los grupos que estamos iniciando nosotros, y estaban con grupos, estaban con actividades en la iglesia. Entonces la gente, los líderes estaban cansados. ¿Cuántos nos cansamos? A ver, levanten su mano. Estaban cansados y un día en una reunión le dijeron, pastor, ¿por qué no descansamos? ¿Sí? O sea, ¿por qué no dejamos de hacer grupo, no sé, 2, 3 días, un mes y descansamos? Y el pastor le pareció correcto porque igual estaban cansados, estaban sirviendo, estaban haciendo grupo. Entonces el pastor dijo, bueno, y adivinen lo que pasó. O piensen, imagínense lo que pasó. Fue el mes donde más líderes cayeron en pecado. Fue el mes donde más tuvieron que restaurar a líderes por causa de que habían dejado de servir a Dios. Así que mira a la persona que está al lado tuyo y dile, no te canses de servir a Dios. Vamos a Mateo 20, versículo 28. Vamos rápidamente, Mateos, versículo 20 al versículo 28. Mateos capítulo 20, versículo 28. Sí. ¿Cuántos están ahí? Digan un fuerte amén. 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 Bueno, dice, yo el Hijo del Hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo no para ser servido, ¿verdad? Vino a este mundo para servir a los demás. Entonces nosotros cuando servimos a los demás y cuando nosotros servimos a Dios, vamos a llegar a nuestro destino, ¿sí? Vamos a llegar al destino que Dios tiene para nuestras vidas, que Dios tiene para nuestros corazones. El sueño de Dios que tiene en nosotros lo vamos a alcanzar solamente por disponernos a servir a Dios y a las personas, ¿sí? Cuando David dice que se puso al servicio del rey para enfrentar al Goliat, eso fue lo que lo llevó a su destino. Tener un corazón de servicio, tener un corazón de trabajo a Dios, tener un corazón de no parar, ¿sí? Y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos en nuestra vida. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús. ¿Y cómo va a ser la forma en que reflejemos a Jesús? Sirviendo a los demás, sirviendo a Dios. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Vino a servir y no a ser servido. Entonces, cuando nosotros servimos, le demostramos a las otras personas la cara de Jesús. Por eso es la razón de la cual nosotros nos podemos cansar, pero no podemos parar de servir a Dios. ¿Cuántos se han sentido cansados por servir a Dios? Todos, ¿verdad? Pero no nos podemos cansar porque cuando nos cansamos el diablo siempre quiere aprovechar ese mínimo descanso para hacernos pecar, para hacernos caer. Entonces lo que Jesús les dijo a sus discípulos es sirvan a los demás. Jesús en una se acerca a sus discípulos en nuestra vida, era una vida de servicio hacia Dios. Era una vida de servirlo a Él. Hoy día se va a repetir una palabra durante toda la predicación y es el servicio. Ahora, la Biblia nos dice dónde debemos servir. ¿Sabían eso? La Biblia es tan maravillosa que nos dice hasta dónde debemos servir. ¿Sí? Porque esa es la duda que tiene todo cristiano nuevo, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde voy a servir? ¿Será la alabanza? ¿Sí? ¿Será allá atrás recibiendo a las personas? ¿Será allá atrás en el computador? ¿Cuántos han tenido esa duda? ¿Sí? ¿Todos la han tenido o no? ¿O solo a mí me pasa? Vamos a Eclesiastés 9, versículo 10. Eclesiastés 9, versículo 10. ¿Están ahí? Sí. Ya, lo voy a leer en esta versión que es la TLA. Y dice, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, todo lo que podamos hacer, hagámoslo. A ver, ¿qué dice esta versión? Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, en todo lo que nosotros podamos servir, en eso debemos servir.
Sí, esto no es cosa de que, ay, el Señor, ¿será que por allá, por acá? No, la Biblia dice, todo lo que tenga a la mano, hazlo. Todo. Y todo es todo, ¿verdad? En cualquier área, en cualquier lugar, porque ahí es donde Dios te va a llevar a tu destino, ¿sí? A veces nos afanamos tanto por decir, ay, no, si el Señor me quiere predicando, ¿verdad? Y no servimos en ningún área porque el Señor quiere que nosotros solo prediquemos. Y no, Dios quiere formarte ahí en medio de la dificultad, en medio donde nadie te ve. Ahí está formándote Dios para llevarte hacia donde el destino que tú crees y que Dios tiene para tu vida. Yo antes de servir a Dios, yo decía, Señor, ¿será que te debo servir? ¿Será a dónde te voy a servir? Y un día dije, ya no importa dónde, te voy a servir nomás. Así debe ser nuestro carácter. Así debe ser nuestra disposición. No pensar en dónde, sino hacerlo. A veces nos pasamos como cristianos toda nuestra vida pensando en dónde voy a servir a Dios y no lo servimos nunca, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. David fue una persona servicial. José fue una persona que sirvió toda su vida a pesar de todas las dificultades que estaba pasando. Y nunca se cansó de servir. Aún estando preso, estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a las personas. Y eso lo llevó, ¿a dónde? Donde el rey. A donde iba su destino, que era gobernar Egipto, ¿verdad? Que era administrar las finanzas de Egipto. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra vida debe girar en torno al servicio de Dios, no importa dónde estemos, no importa el cansancio, no importa lo que pase, tenemos que desafiarnos a servir a Dios. Jesús les decía a sus discípulos y les dijo muchas veces que dieran todo por servirlo a Él. ¿Sí? Hay demandas también que Jesús pone. Demandas que ni siquiera un líder, ni siquiera yo, ni el pastor nos ha puesto, ¿sí? Que es cuando Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuerte, ¿no? Le dijo, el que no aborrece a padre, a madre, por causa de mi nombre, no es digno de ser mi discípulo. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos cosas para servirlo a Él, porque Él se encarga de todo. Él se encarga de todo en nuestras vidas. Yo le he dicho un montón de veces, Señor, pero dejo a mi hermano solo, a mi familia sola por causa de servirte. Y Él me dice, ¿no están mejor en mis manos que en las tuyas? Y yo le digo, Señor, pero mi hermano va a entrar a la adolescencia. Y me dice, ¿no están mejor en mis manos que en las tuyas? Entonces, cuando nosotros servimos a Dios a pesar de todo, Él se va a encargar de nuestras vidas. Pero Él siempre quiere que nosotros le entreguemos cosas a su servicio. El servir a Dios tiene sus recompensas, pero Jesús nunca le dijo a sus discípulos, tiene recompensa seguirme, así que síganme. No, Él les dijo, mueran y síganme. Y después le dijo que tenía recompensa. ¿Cuáles eran esas recompensas? Que le iba a dar 100 veces más de todo lo que habían dejado. Entonces, lo que Jesús quería hacer era que nosotros llegáramos al servicio de Él, a morir a nuestra vida, y ahí recién decirnos, hay recompensa para ti. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que entrar al servicio de Dios con una actitud correcta. No servir a Dios porque hay recompensa, sino servir a Dios porque lo amamos. Servir a las personas porque amamos a Dios. Jesús se mostraba como una persona servicial y todas las cosas las hacía bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Hubo un acontecimiento que fue cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Hace poco escuché que a nadie le gusta predicar sobre eso porque hablamos del vino sí o sí, ¿sí? Pero Jesús dice que, o en la Biblia dice que fue el mejor vino. Y Él no lo hizo porque eso se iban a convertir las personas, sino por servir a las personas. Entonces el primer milagro de Jesús fue en servicio hacia las personas y fue bien hecho. Por eso dice que les dio el mejor vino. Así que pégale un codo a la persona que está a tu lado y dilo, hazlo bien hecho cuando sirva a alguien. Hazlo bien hecho cuando sirva a una persona. ¿Amén? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren desafiarse a servir a Dios? Servir a Dios es lo más lindo que hay en nuestra vida. Porque Dios se encarga de todas nuestras cosas, de todas nuestras necesidades. Vemos en la Biblia cuando los discípulos caminaron con Jesús que tenían necesidades, ¿verdad? Tenían que dormir, tenían que pagar impuestos, ¿verdad? Y Pedro no había pagado los impuestos, ni Jesús había pagado sus impuestos.
Entonces Pedro dice que va acercándose a la casa a donde estaba Jesús, y Jesús le dice, ve y pesca un pez, abre ese pez y adentro de ese pez va a haber una moneda, con eso ve y paga los impuestos. Entonces cuando nosotros servimos a Dios, Él se va a encargar de todo en nuestra vida. No lo creyeron. Cuando nosotros servimos a Dios, Él se va a encargar de todo en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros servimos a Dios, podemos caminar confiados. Podemos caminar tranquilo en Dios. Por eso que el servicio es tan lindo y por eso que desde el principio Dios ha querido que nosotros le sirvamos a Él. Porque Él quiere encargarse de nuestras vidas. Él quiere encargarse de nuestras familias. Él quiere encargarse de nuestra economía. ¿Amén? Y para eso lo llegamos a lograr solo a través del servicio. Entonces, yo escribí algo que me encantó. Y es la llave más poderosa para abrir todas las puertas es la del servicio. Vamos, anota eso, escríbelo, guárdatelo en tu cabeza. La llave más poderosa para abrir todas las puertas es el servicio. La única llave que va a abrir todas las puertas se llama servir. Por eso Jesús vino a servir. Por eso Jesús nos llama a ser servidores. ¿Amén? Porque el servicio nos va a abrir puertas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces la iglesia de Jesús, o la iglesia tiene que reflejar la imagen de Jesús a través de nuestro servicio a Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a impactar nuestra familia, nuestras vidas? A través del servicio al otro. A través de atender al otro. A eso es lo que Jesús vino, ¿no? Eso es lo que Jesús nos mostró durante toda su vida. El servicio a los demás. Él no dormía por estar sirviendo a los demás, ¿verdad? Por estar orando por los enfermos, por ir y predicar el evangelio. ¿Por qué razón? Por servirlo. El servicio es lo más importante en nuestras vidas como cristianos. El servicio es lo más importante para nuestra vida. El servicio es el que nos lleva a nuestro destino. Entonces cada uno de nosotros tenemos que desafiarnos a ser servidores de Dios y ser servidores de las personas. En la Biblia hay un montón de acontecimientos donde nos muestra a través del servicio a los demás. En una ocasión Jesús dijo, si quieren darle de comer a alguien, denle a los pobres, porque ninguna recompensa hay en eso, pero Dios sí los va a recompensar. Entonces cuando nosotros le demos de comer a alguien, que sea alguien que no tiene, porque Dios es el que nos va a recompensar nuestra vida. Sirvamos a las personas. Seamos los primeros servidores en nuestro trabajo, seamos los primeros servidores en nuestro lugar de estudio, seamos los primeros servidores en nuestros hogares. Dispongámonos a los demás, reflejemos a Jesús a través del servicio. Eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Ser personas que le sirvamos. Por eso después le dice que le iba a dar 100 veces más de lo que han dejado. 100 veces más. Después le dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Pero no se los dijo a la multitud, se lo dijo a sus discípulos. A sus discípulos que habían pasado tiempo sirviendo con Jesús. A los discípulos que habían sacado chukis y que algunos no salían. A eso les dijo Jesús, pidan todo a mi Padre que Él se los va a dar. O sea, cuando nosotros servimos a Jesús tenemos que tener claro que todo Dios nos lo va a suplir. Amén. Así el momento sea difícil, así estemos cansados, todo se va a encargar Él. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hoy día entendamos? Es que nosotros debemos servir a Dios aún en nuestro cansancio. ¿Amén? Aún cuando estemos agotados. ¿Hay tiempo para descansar? No, sí hay tiempo para descansar, tranquilo, no me pegue. Hay tiempo para descansar, la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero no paremos de servir. Aún en nuestro descanso tratemos de hacer algo por servir al otro. Aún en nuestro descanso tratemos de hacer algo para servir a los demás. ¿Sí? Jesús tenía hambre en la Biblia. Aparece en un versículo que él tenía hambre en un capítulo, ¿verdad? Y estaba ahí y tenía sed también. Y aparece una mujer, la mujer samaritana, ¿verdad? Y él le predica, él le habla acerca de Jesús, de lo que él era, de lo que él venía a hacer. Y esta mujer se convierte, ¿verdad? Y los discípulos habían ido a comprar para que el maestro comiera.
Entonces esta mujer va y le predica a los de Samaria y les dice que Jesús estaba ahí, lo que él venía a hacer, y llegan los discípulos donde Jesús. Y le dice, maestro, vamos a comer, y Jesús le dice, no, esto es mi comida, esto es lo que me da, esto es lo que me llena, ¿verdad? Y en ningún momento aparece que Jesús comió, ¿sí? Aunque tenía hambre, aunque tenía sed, en ningún momento parece que él comió, porque él estaba dispuesto a servir a los demás. Él estaba dispuesto a servir por encima de sus necesidades. Por eso que le decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso no quiere decir que Jesús no tuvo un lugar de descanso. Eso quiere decir que a donde le tocara, él iba a ir. Y así debe ser nuestra vida, donde tengamos que ir, ahí vamos a ir. Si tenemos que servir en la noche, a las 2 de la mañana, allá tenemos que estar. Los que tienen grupos y tienen que orar por una persona hasta 3, 4 horas, ahí tenemos que estar, supliendo las necesidades, y Dios se va a encargar de nuestras vidas. Cuando nosotros nos encargamos de su obra, Él se encarga de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra familia. Entonces nuestra vida tiene que girar siempre en torno al servicio de Dios. Siempre en torno al servicio de Dios. Hoy día yo les quiero hacer un desafío, y es que sirvamos a Jesús con todo nuestro corazón. Sirvamos a Jesús con toda nuestra vida. Jesús hizo algo impresionante en la Biblia, y es que le lavó los pies a su discípulo, ¿sí? Pero no tan solo fue un acto de servicio, sino que también ahí estaba el que lo iba a negar. Ahí estaba el que lo iba a traicionar. Ahí estaban los que iban a huir de él porque lo iban a crucificar. Y Jesús, a pesar de todo lo que sabía que iba a acontecer, les sirvió. A veces decimos, no, yo no le sirvo a esa persona porque esa persona habla mal de mí, no sé. Yo no le sirvo a esa persona, no, porque esa persona me mira feo cuando yo llego a la iglesia, ¿sí? Pero no, Jesús sabía lo que sus discípulos iban a hacer y aún así les sirvió, ¿verdad? Así también debe ser en nuestro trabajo. No, yo no hablo con esa persona ni la voy a atender nunca porque me cae mal, ¿verdad? O porque me tiene mala. No, atiéndela con mayor razón. Sírvele. Demuestra a Jesús a través de tu servicio. Mira a la persona que está a tu lado y dile, demuestra a Jesús a través de tu servicio. Solamente vamos a reflejar a Jesús a través de nuestro servicio a Dios. Siempre no debemos cansarnos de servir. Amén. Eso es lo que Dios quiere generar en nuestra vida. Servicio. Servicio en todas las áreas. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en todos los lugares. Esta palabra es sencilla, pero es poderosa. Porque la llave para abrir todas las puertas es el servicio a Dios. Entonces hoy día nos vamos a desafiar a ser personas servidoras de Dios. Hoy día nos vamos a desafiar a decir, Señor, yo te sirvo a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas mis necesidades, yo te voy a servir. Y te aseguro algo, Él se va a encargar de todo en tu vida. Él se va a encargar de todo en tu vida. Pero sírvele de la manera correcta, no esperando recompensa. ¿Va a venir la recompensa de Dios? Claro que sí. ¿Dios te va a recompensar? Claro que sí. Por algo dice, pídeme todo que yo se los daré. Porque cuando nosotros servimos a Dios tenemos que entender que todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar. Todo, y todo es todo. Todo es todo. Tus sueños, puedes meterle ahí a Dios tus sueños, puedes meterle ahí a Dios tu empresa, puedes meterle ahí a Dios tus hijos, puedes meterle ahí a Dios tu familia, todo, por causa de servirlo a Él. Los discípulos cuando sirvieron a Jesús nunca esperaron una recompensa, ¿verdad? Yo creo que en el momento en el que Jesús le dijo, les voy a dar 100 veces más, ellos saltaron, o sea, yo estaría ahí saltando, gritando, diciendo amén, Señor, ¿sí? ¿Cuántos sirven a Dios? Entonces alegrémonos, ¿verdad? Alegrémonos por el servicio a Dios, porque trae su recompensa, ¿verdad? Trae sus beneficios servirlo a Él. Y sus beneficios es que Él se encarga de todo en nuestros corazones. Entonces, aquí hay áreas para servir al Señor. Ahí está intercesión, ¿verdad? Allá está comunicaciones, la alabanza. Hoy día desafíate a servir a Dios. Ya no pienses más en que, ay, ¿será de Dios o no será de Dios? No, sírvelo y Dios se va a encargar de ir moviéndote, de ir haciéndote avanzar en lo que y hacia donde Él te quiere llevar.
Yo cuando empecé en la iglesia, empecé allá en comunicaciones, no sé si se acuerdan los que estaban en ese tiempo. Allá, subiendo videos, o sea, sacando fotos, estando en el data, ¿verdad? Y en ese tiempo habían pocos. O sea, estaba yo nomás en el principio. Y yo era el que estaba en el data, en el sonido, sacando fotos, yo lo hacía todo así. Pero es lindo servir a Dios. Porque Dios te va preparando, Dios te va formando en medio de ese servicio. Hasta llevarte a donde tú sueñas. Hasta llevarte a donde tú sueñas. Yo soñaba con servir a Dios en jóvenes. Soñaba. Muchas veces quise decirle, pastor, yo quiero servir en jóvenes. Cuando iniciamos. Pero entendí algo, que si le sirvo a Dios, Él se va a encargar de mis sueños. Él se va a encargar de tus metas. Él se va a encargar de todo en tu vida cuando tú simplemente lo sirves. Por eso que Eclesiastés dice, todo lo que tengas a la mano, hazlo. Todo lo que tengas a la mano, hazlo. Desafíate a hacerlo. Yo creo que David muchas veces no quiso estar sirviendo a su padre, dando la vida por esas pocas ovejas que habla la Biblia. Si hubiesen sido muchas, hasta de pronto da la vida, ¿sí? Pero eran pocas ovejas. Y aún así dio su vida por ellas. Hizo lo mejor por servir a su padre. Hizo lo mejor por servir a Dios, porque la Biblia dice, hagan las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Entonces, él hizo lo mejor para servir a su papá y para servir a Dios. Amén. Así que, ¿cuántos nos vamos a desafiar a servir a Dios? ¿Cuántos de verdad nos vamos a desafiar y a decir, Señor, yo te voy a servir? Señor, yo hoy día voy a iniciar en tal área en la iglesia. Quizás no sea nada, no tenga nada que ver conmigo, pero ahí yo voy a empezar. ¿Sí? Quizás algunos dicen, no, en la danza yo soy un palo, ¿verdad? Pero ya, señora, ahí donde me toque yo lo voy a hacer. ¿Amén? ¿Cuántos se van a desafiar a hacer eso? ¿Amén? ¿Qué tal si se ponen de pie?